Iniciamos semanas, como siempre un placer acompañarles, sabéis que nos depara, hay cosas que contarles al arranque de la semana, siempre con alguna que otra dificultad, pero siempre hay cositas que contarles que siempre, y vuelvo a repetir, esperemos sea de su interés. Esta mañana en la universidad se ha inaugurado una jornada, la verdad que muy interesante, la justicia europea debate en una jornada en la universidad que nos llevarán hasta el próximo jueves 19 de abril, bajo el título Unión Europea, actualidad y perspectivas de futuro. Un total de 11 conferencias con reputados expertos en distintas materias que van a ofrecer un análisis profundo sobre asuntos diferentes, candentes, actuales, sin lugar a dudas, como por ejemplo la extradición o no del señor Carles Puigdemont, el tema del Brexit, algo también muy actual, la seguridad, la movilidad, búsqueda de empleo, voluntariado o el uso de los fondos comunitarios. También el tema del derecho y las nuevas tecnologías, algo que en su día hablamos con nuestro invitado. Es profesor en la UAL, abogado y bueno, la persona que está dentro de la organización de estas jornadas. Ramón Herrera, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. De hecho, vienes hace un momentito Ahora mismo acabamos de terminar. De dar tu ponencia sobre precisamente esto, ¿no? El entorno al derecho y las nuevas tecnologías. Ahora te preguntaré sobre el particular. Esta mañana, un señor llamado Juan Ignacio Signes de Mesa, letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, era el que abría las jornadas. Todo una eminencia. Sí, la verdad es que una persona además de muy cercana, muy preparada, una persona que terminó la carrera con 19 años, que ha hecho un máster en Harvard, y desde hace 11 años es letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y la verdad es que ha sido una oportunidad para los alumnos conocer de primera mano cuál es su labor, cuál es su tarea, eso que muchas veces pensamos que está tan lejos, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en realidad es muy cotidiano, es decir, muchos problemas que nos afectan. Por ejemplo, el más conocido de las cláusulas suelo se resolvió allí y afecta a miles y miles y miles de almerienses. Es una sentencia del Tribunal Europeo. Hablando y pronunciando la palabra máster, esto hasta ahora ha sido todo un prestigio, lo sigue siendo, pero que, en fin, dada la situación, las circunstancias que estamos viviendo estos días atrás, a veces me da la impresión que para futuros alumnos y los que estén terminando se convierte en una losa. Van a mirar con lupa a partir de ahora, me da la impresión, Ramón. Sí, yo creo que todo este tema que ha estado tan de actualidad, por desgracia, ha hecho mucho daño a las universidades. De todas maneras, yo soy optimista en el sentido de que a mí no me importa tanto el título de un alumno como que el contenido del curso sea atractivo y sea bueno. Yo muchas veces, algunos compañeros míos me dicen, yo en los exámenes a los alumnos les dejo que utilicen todas las herramientas que quieran. Utilizan internet, los ordenadores, les doy 5 horas y les pongo un caso real. Y algunos me dicen, bueno, es que se pueden copiar, se pueden mandar email. Seguramente estén en lo cierto, pero van a tener que trabajar un caso que va a ser difícil y que tienen que hacerlo. Y es su responsabilidad, y lo importante no es en el fondo que aprueben o dejen de aprobar, lo importante es que aprendan. Y si tú ofertas contenidos de calidad con los que van a aprender, al final yo creo que eso es lo importante, no tener el título en sí. Si te traslades a la vida real, a la vida laboral, no te vas a poder copiar. O sabes o no sabes. O te buscas la vida, así de claro, o no llega. ¿Qué contaba esta mañana este señor, Juan Ignacio Signes de Mesa? Bueno, pues nos contaba precisamente eso, ¿no? Que es verdad que lo vemos muy lejano, pero que está mucho más cercano. Nos ha contado casos muy relevantes que han tenido que resolver en el Tribunal de Justicia, o, por ejemplo, la multa de 1.300 millones de euros a Intel por los procesadores, contra Google, el derecho al olvido, todo eso que ha pasado por manos del tribunal. Cómo se compone, cómo funciona, la existencia de un juez por cada uno de los países y todo ese engranaje que hace que al final las decisiones que adopta la Unión Europea sean recurribles, como las que adopta aquí el gobierno o un ayuntamiento, puede ir a los juzgados a recurrirlas, pues igual la Unión Europea puede recurrirlas. Y luego la aplicación de la normativa comunitaria, que los jueces nuestros están obligados a cumplirla y a aplicarla. Bueno, pues se pueden presentar lo que se llaman las cuestiones prejudiciales, que tan de moda están precisamente ahora por el caso que comentabas de Puigdemont, pero que son en general para muchas cosas. Oye, un juez no está seguro de cómo aplicar una determinada normativa europea, pues lo que hace es elevar esa cuestión prejudicial al Tribunal Europeo, y el Tribunal Europeo le dice, oye, en este sentido, las cláusulas suelo, precisamente, por ejemplo. Claro. Cabe preguntarse si una sentencia judicial a nivel europeo, cuando hay que tomar la decisión, en fin, afecta a millones de personas en nuestro entorno europeo, ¿no? Si se tiene mayor o menor responsabilidad. Se puede también pensar que, en fin, no tener esa presión, digamos, del país en concreto, se trabaja con un poco más de libertad. Sí, no estoy cerca, pero ten en cuenta que todos los países tienen abogados del Estado. En el funcionariado español pues tenemos 8 abogados del Estado que están de forma permanente ante el Tribunal Europeo. Es decir, que también hay españoles que intentan defender los derechos del Estado miembro, ¿no? Pero es verdad que son decisiones muy importantes que afectan realmente a mucha gente
y de una repercusión muy importante. Hoy nos contaba que una de las cosas que están pendientes de decidir es sobre la ayuda a los clubes de fútbol. Es decir, hay clubes de fútbol que pueden como el Hércules o el Elche, que desaparezcan si no le dan la razón al Tribunal Europeo, porque se han considerado ayudas de Estado al Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid, etcétera. Bueno, pues seguro que tiene mucha repercusión. Sí. ¿El Tribunal Europeo siempre es la última instancia a la que recurrir? Sí, bueno, no exactamente. Realmente el Tribunal Europeo puede ser la última instancia en algunos casos, pero, por ejemplo, las cuestiones prejudiciales, lo que hace es, oye, el juez español, antes de decidir, pregunta al Tribunal Europeo. Y entonces el Tribunal Europeo le dice, oye, pues el sentido de la aplicación debe ser este. Pero la resolución final será en el Tribunal Nacional, que luego a su vez puede ser recurrido, etcétera. Pero a nivel de normativa europea, sí, efectivamente. El caso de Carles Puigdemont, esto se va a tratar, creo que es mañana sí, martes. No, el miércoles. El miércoles, perdón. Esto es un ejemplo claro de sentencia judicial a nivel europeo. Claro, pero esto, lo que hemos conocido, la detención en Alemania, ellos tienen sus propias leyes, su propia cultura judicial, se basan en diferentes cosas para tomar una decisión u otra respecto a España. Cabe preguntarse si no tiene que haber algo que definir de alguna forma. Al final, pero es muy complicado, porque lo sencillo sería, sencillo dentro de lo complejo que es, un código penal europeo. Por ejemplo. Pero pensemos en el aborto. El aborto está legalizado en algunos países. En nuestro país, por ejemplo, hasta las 16 semanas. Pero en otros países no está legalizado el aborto. No se permite abortar. El problema es, imaginemos que una persona que en su país, en Irlanda, aborta, su legislación lo pena con penas de cárcel, pero se viene a España y un tribunal irlandés nos dice, oiga, que este señor ha abortado, tenemos que meterlo en la cárcel. Y nosotros decimos, no, pero es que mire usted, es que abortar hasta las 16 semanas aquí en España no es ilegal, con lo cual no se lo voy a entregar para que lo metan en la cárcel por algo que no estaría en la cárcel en España. Entonces, tiene su complejidad. Lo que pasa es que es verdad que no se puede ser tan estricto a la hora de equiparar delitos, ¿no? Y que una de las cosas que se ve es si hay semejanza o no entre delitos de distintos países. Claro. ¿Quién habla sobre el caso Puigdemont? Habla una profesora de Derecho Penal, Fátima Pérez Ferrer, y va a hablar sobre el euroorden, que es como se denomina técnicamente este mecanismo. ¿Tú personalmente qué crees que va a pasar? Bueno, un tema complejo, no es mi área de especialización, pero mi impresión es que el Tribunal Europeo daría la razón a España. Me da la sensación, y digo desde un punto de vista que no es mi especialidad, pero por lo que he leído y comentado con compañeros, quizás los jueces alemanes han entrado en un fondo de la cuestión y quizás en ese sentido es cierto que ellos se limitan en el concepto de violencia. Pero lo importante no es si ha habido o no ha habido violencia, en qué grado, sino si los delitos alemanes tienen cierta relación de forma flexible con lo español. Y de hecho, creo que hay una sentencia del pasado año de 2017, un tema de Eslovaquia, que ya es muy similar en ese sentido, hablando de no se puede ser muy rígido, porque siendo muy rígido, al final es como los estudiantes que se van de Erasmus. Nunca van a encontrar un programa exactamente igual que el que hay en la Universidad de Almería, en la Universidad de Dublín, pero tenemos que ser algo flexible, porque si no rompemos la movilidad europea, no podrían irse a estudiar fuera. Claro. El caso de Brexit del Reino Unido, en fin, es una decisión importante. Sí, además ahí hay muchas cosas en juego. Yo creo que al final está condenado a salir bien, porque ambas partes tienen muchos intereses. Hay muchos británicos con intereses en Europa, especialmente, bueno, nosotros lo sabemos muy bien, tenemos una colonia británica muy importante, y muchos españoles pues con intereses ya no solo económicos, sino personales, puesto que mi hermano, por ejemplo, vive en Londres desde hace ya varios años. Oye, la situación en la que queda, la seguridad social, las pensiones, etcétera, hay que verlo. Y luego una parte muy importante que afecta a nuestro país, las relaciones lógicamente con Gibraltar, cómo va a quedar eso. Pero bueno, lo importante es que ya se ha llegado a un acuerdo de transitorio, es decir, que va a suceder hasta que haya un acuerdo definitivo, y bueno, pues que esperemos que sea un acuerdo interesante. Es verdad que la Unión Europea, esta mañana lo comentaba la profesora Díaz Peralta que ha intervenido, ha puesto un negociador muy duro, Michel Barnier, que fue comisario en su momento y ministro de Asuntos Exteriores francés, y parece que está llevando las negociaciones con cierta mano de hierro. Retos y desafíos de la Unión Europea tras el Brexit. Javier Roldán, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada. Ha sido uno de los... Sí, esta mañana hemos estado con esa ponencia. ¿No? Sí. Bueno, se habla sobre búsqueda de empleos, seguridad, movilidad, búsqueda de empleo, voluntariado, el uso de los fondos comunitarios. Son temas que parece que están lejanos, pero es algo muy cercano. Sí, absolutamente. Nosotros siempre nos gustan este tipo de jornadas, que ya es la 10ª edición, darle a los alumnos la posibilidad de conocer, por un lado, en qué ha beneficiado a la Unión Europea Almería, y no pensemos solo
iba a decir la vía del tren, por desgracia, en No, ese ámbito. pero Estamos a todavía la en agricultura celda. sin lugar a dudas. Y no solo eso, la A92 se hizo con fondos comunitarios, la agricultura recibe a través de la PAC. Almería no es una provincia especialmente que se beneficie como Jaén, tanto de la paz por el tema del olivar, etcétera, pero ha tenido mucha ayuda, infraestructura, transporte, movilidad. Pensemos que si la Unión Europea no existiese, enviar verdura o hortaliza a cualquier punto de Europa estaría grabado con aranceles y luego los ingresos serían muy inferiores. El hecho de estar en la Unión Europea para nosotros ha sido desde luego una de las mejores cosas que nos han sucedido. Pero que los alumnos conozcan, ¿no? ¿Qué beneficios? ¿Dónde ha llegado ese dinero? Que no solamente ha llegado a grandes infraestructuras, ha llegado al mesón gitano, se han hecho el plan urban del centro del casco histórico o se ha ayudado a generar empleo. Es muy importante para que nosotros realmente tengamos conciencia de lo bueno del proyecto europeo. ¿El programa Erasmus está surtiendo efecto? En mi opinión, es uno de los mejores programas que ha hecho la Unión Europea. Con menor inversión ha conseguido unos resultados excelentes. Yo que he tenido la oportunidad de ser uno de los estudiantes de Erasmus, cuando no nos íbamos 500 como se van ahora y no vamos 30, sin duda cambia tu visión del mundo en el que vivimos, te sientes mucho más cercano, conoces otras culturas, abres tu mente y desde luego yo al que sea padre y tenga alumnos en esta edad de estar estudiando, o a los propios alumnos si lo están viendo, los animaría porque es una experiencia que te enriquece, no solo desde el punto de vista de tu formación académica, sino especialmente personal. ¿Dónde te fuiste, por cierto? Yo estuve en Holanda, en Leiden, una universidad preciosa. Bien. Muy bien, gracias a Dios. Fue una experiencia magnífica. El voluntariado a nivel europeo, que también juega un papel muy importante. Y en este caso desde la Diputación Provincial de Almería permite que sin gastos por parte de la persona pueda acudir a un programa que le genere cierto interés para ayudar a otras personas, desde reforestación, recuerdo que algunos han hecho en algunos países, como al cuidado de personas mayores, etcétera. La Unión Europea lo que hace es que te financia tu estancia, tu alojamiento, tu manutención, el viaje, no te cuesta absolutamente nada y está haciendo además una labor de ayuda para otras personas. Yo lo recomiendo porque desde el punto de vista de experiencia personal es muy positiva y además siempre todo este tipo de movilidad trae una cosa que es fundamental y que por desgracia en España tenemos un déficit muy importante y es la adquisición de un idioma. Por circunstancias distintas, en la gran mayoría de los países europeos hablan un nivel de idioma muy elevado. Nosotros contamos con ese déficit y una de las maneras a coste cero es de moverse. Se están dando pasos, pero sí es cierto que esa asignatura pendiente en este país, ya lo creo que sí, desde máximos mandatarios hasta el ciudadano de a pie, ¿no? Así es. Hay ejemplos para todo. Estaba pensando, no es un tema incluido dentro de las jornadas, pero ya que hablamos del Tribunal de Justicia Europeo, no sé si se podía haber hablado también sobre el tema de la movilidad de los refugiados de diferentes países que deambulan por nuestro entorno europeo, ¿no? De hecho, esta mañana se ha hablado de eso, porque uno de los retos de la Unión Europea, incluso tras el Brexit, la Unión Europea en este sentido ha tenido un doble rasero. Por un lado, ha querido efectivamente integrar a recibir a determinado número de refugiados, pero ha establecido unas cuotas y lo que ha hecho es ayudar a países como Turquía para que a cambio de cubrir ciertos intereses que ellos tenían, retuviesen a los refugiados sirios en este caso. Es un reto de futuro y de no fácil aplicación, porque Europa la componen 28 estados, cada uno con sus peculiaridades, y además nos encontramos que en la actualidad en determinados países de la nueva ampliación, me refiero a nueva de hace ya casi 10 años, pero de la nueva ampliación son muy reticentes a recibir, como sucede con Hungría o países de este tipo, o Polonia, los que se estamos encontrando muchos problemas. Pero para eso mismo sirve este tribunal, para dictar sentencia y que sea una ley a cumplir. Sí, de hecho, se ha abierto un procedimiento sancionador, informativo en este caso, a Polonia, también por temas de no seguir o no cumplir con la división de poderes en el ámbito judicial y legislativo y ejecutivo, y ahí el problema es que se requiere unanimidad. Esta mañana decían que no, muchas veces aparece en la prensa que Polonia puede ser sancionada sin derecho a voto,
y me temo que no sucederá porque Hungría la apoyará seguramente. En el caso de Turquía se hablaba incluso aparecía la palabra chantaje, jugaba con personas humanas a cambio de que me dejes entrar en la Unión Europea. Además tiene bases muy importantes para la OTAN, de los que son socios los españoles. Bueno, es un tema complejo de geopolítica estratégica que se nos escapa. A veces son falta de escrúpulos sin lugar a dudas. De lo que tú has hablado, que tú y yo hemos hablado aquí en este plató, pero por recordar un poco cómo está la situación, casos hay también muy actuales, ¿no? El derecho y las nuevas tecnologías. Sí. Hoy le decía a los alumnos cuáles son los retos que tiene la Unión Europea en materia de legislación, es decir, sobre qué materia va a tener que legislar en un futuro no muy lejano. Y empezaba con una reflexión y yo les preguntaba que quién tiene más trabajadores, si Google o el Corte Inglés. La mayoría ha respondido Google. No, tienen más trabajadores el Corte Inglés, muchos más trabajadores el Corte Inglés que Facebook, que Google, que Twitter. Y todas estas empresas tecnológicas generan mucho más dinero que el Corte Inglés. Y era para que pensasen en cómo van a cambiar desde el punto de vista laboral toda la legislación. Cómo va a cambiar desde el punto de vista del ámbito, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Yo contaba la anécdota, mi padre, para pagarse las vacaciones, los estudios, durante las vacaciones iba a Suecia durante todos los veranos, en los años 70, y su trabajo era coger un bote de pepinillo y cerrarlo. Una y otra vez, una y otra vez. Eso, lógicamente, llegó una máquina y lo hace ya, no tenía que hacerlo. Y el día de mañana llegará el momento en el que el coche no te lo va a arreglar un mecánico, te lo va a arreglar una máquina. Y tendrás que adaptarte, y lo que necesitaremos serán programadores de esas máquinas que nos van a ayudar a hacer esos trabajos. Pero todo eso hay que regularlo, porque hay que pensar, ¿se pagan impuestos por eso o no se pagan impuestos? ¿Hay que cotizar por la seguridad social o no? Y luego ver toda la cantidad, los coches autónomos de la inteligencia artificial, que hemos visto que ha habido accidentes recientemente con ese tipo de coches. ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? Pues la Unión Europea ahora va a legislar sobre esa materia. Eso hay que legislarlo y hay que controlarlo. Estamos hablando que los robots, por hablar de un lenguaje un poco más llano, los robots paguen impuestos. Sí, se debatía sobre eso. El próximo viernes tenemos un seminario dedicado única y exclusivamente al derecho de los robots. Fuera de estas jornadas, estas concluyen el jueves, pero el viernes comienza esto que es muy interesante. Y puede parecer un poco futurista, ciencia ficción, pero esto está aquí. Está absolutamente aquí. Esto veremos robots en casa dentro de poco. Bueno, hay gente que lo tiene. Los tenemos. Hay gente que tiene robots de limpieza, que le limpian la casa. Claro, estos redonditos, lo que pasa es que no hablan, no tienen ojos. No hablan, bueno, claro, pero estamos pensando, sí, Pero perfecto, claro. Bueno, interesante el asunto. Oye, los alumnos durante las ponencias hay, digamos, intercambio de opiniones, pueden preguntar, pueden dar su opinión y demás. Claro, y además es uno de los objetivos nuestros que participen, que estén interesados realmente en los contenidos y que haya cierta interacción con los ponentes. Esta mañana ha habido, y esta tarde también en las jornadas que hemos estado, ha habido varias preguntas además muy interesantes de los alumnos que han participado. Bueno, ver si te parece retomamos esto de los robots, que me parece algo muy interesante, muy actual y de cara al futuro más próximo, sin lugar a dudas. Genial. Gracias, Ramón, como siempre. A vosotros, Joaquín. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, poner el cuerpo en forma, que es algo, la cultura del cuerpo. Alguien se lo toma más en serio, otros, bueno, más o menos lo intentan. Quisiéramos presentarle un local, acaba de abrir hace muy poquitas fechas, Low Pressure Fitness, que es como se llama, es un programa de entrenamiento postural y respiratorio, inspirado en una técnica que también está muy de moda, muy actual, que son los hipopresivos. Juan Domínguez, bienvenido, buenas tardes, cuéntanos. Sí, señor, como muy bien decías, Joaquín, hasta la Avenida del Mediterráneo, número 9, nos hemos venido y vamos a explicar el porqué, porque aquí está el centro Leonardo Poroli, aunque nadie le conoce como Leonardo, todo el mundo le conoce amigablemente como Leo, establecimiento que se aperturaba allá por los meses de noviembre y diciembre del año pasado y que queremos saber cuál es la función y el cometido de este centro al que nos hemos venido esta tarde. Leo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Excelente. Bueno, como decía, Avenida de Mediterráneo, número 9, Centro Poroli, abierto entre noviembre y diciembre, ¿no? Sí, lo abrimos por esa época y nos estamos dedicando sobre todo a entrenamiento personal, entrenamiento de hipopresivos, con una técnica que es Low Pressure Fitness. Sí, ¿Eso traducido al castellano? Baja presión, ¿sí? Descompresión, sobre todo de la zona abdominal, donde esta técnica tiene muchos beneficios, sobre todo para la gente que quiere reducir cintura. Reduce cintura, fortalece el suelo pélvico, viene muy bien para hernias de discos, cervicales, problemas de la zona lumbar de la gente. ¿Este es con el principal fin con el que nace en su día este centro? Sí, con eso nació
este centro? Porque yo entreno mucha gente al aire libre, ¿sí? Tengo grupo de entrenamiento que lo hacemos, nació también un entrenamiento en grupo y lo hacíamos al aire libre, pero mucha gente me pedía un lugar cerrado y bueno, sobre todo para esta técnica me hacía falta un poquito. Leo, ahora que me estás diciendo eso, se me ha venido a la mente, no sé si contigo tuve oportunidad y algún compañero de hablar precisamente en el parque en el que estabais celebrando una tarde, precisamente ejercicio allí con gente al aire libre, y me parece que tuvimos oportunidad de hablar, ¿no? Sí, hace unos añitos. En el Parque de las Familias, quiero Sí, recordar. sí, también. Sí, señor. Sí. Bueno, la gente también de alguna forma, el aire libre es algo maravilloso, pero hay gente también que le gusta intimidad, que no le gusta, no tienen por qué ser vistas por las demás personas y que en días también de mucho sol, días de lluvia y tal, pues tener un centro cerrado es algo extraordinario, ¿no? Sí, hay mucha gente que busca, sobre todo, por ejemplo, cuando hace mucho calor, estar bajo techo y sobre todo un poquito de privacidad también. Hay gente tímida o que necesita estar sola. Bueno, para que funcione eso que decías, el Low Pressure Fitness, ¿qué tiempo aproximadamente tienen que estar? ¿Qué tiempo de duración? No, los entrenamientos son de media hora. Pero digo el plazo, por ejemplo, un año para que surte efecto. No, si en un mes ya se están notando los cambios, porque se fortalece mucho el suelo pélvico, sobre todo mucha gente que tiene pérdida de orina también, le viene genial. A la gente ahora que tenemos el verano a la vuelta de la esquina, pérdida de barriguita o eso. Sí, eso reduce bastante el abdomen, ¿sí? Al fortalecer desde adentro hacia afuera, ¿no? Como hablando mal. Y es una técnica revolucionaria y es bastante efectiva. Oye, esta mañana cuando sabía que veníamos para acá, he entrado en internet y he visto a ver, que lo tengo por aquí escrito, el reto por Oli que va de cara al verano. Sí. Cuéntanos, porque me imagino que estará la gente ansiosa de saber qué es el reto por Oli. Bueno, eso surgió porque quería hacer entrenar a unos amigos míos que llevan una vida muy sedentaria. Entonces les propuse 3 meses de entrenamiento sin parar y poniéndoles también una nutricionista, ¿no? Que lleve el entrenamiento de la musculación y con una buena alimentación. Entonces ese es el reto por Oli. ¿Eso lo tienes ya en marcha o...? Sí, ya lo tengo en marcha y ya hay gente entrenando y pidiendo ya... ¿Eso especialmente para quién podríamos decir que va dirigido? Para todo tipo de personas, porque nosotros nos adaptamos al estado físico de todos los niveles de cada persona, y la nutrición, la chica que trabaja con nosotros, una chica que se dedica a eso, sí, es muy profesional y le va presentando a cada persona su manera de comer. Creo que lleva un corto espacio de tiempo, ¿no? Me parece. Sí. Hablamos de 3 o 4 semanas, ¿no? Sí, lo lanzamos hace un mes, sí, prácticamente, y la verdad que da buenos resultados porque la gente que está entrenando ya se les va notando los resultados en los entrenamientos y en la comida, porque ellos antes comían solamente muy mal y ahora le llevamos una buena alimentación y eso va sumando aparte del entrenamiento. Leo, ya para terminar, ahora que no nos ve nadie, ¿qué están haciendo? Bueno, ellas están haciendo un entrenamiento de hipopresivos, ¿sí? Ellas vienen todos los lunes y los miércoles. 2 días en semana. 2 días en semana, llevan ya 2 meses, casi 3 meses entrenando. Algunas chicas vienen ya hace un año que las estoy entrenando y bueno, están practicando la técnica de hipopresivo, de Low Pressure Fitness y tienen resultados. Cerramos, personas que nos estén viendo en este momento, que puedan estar interesadas en el tema de los hipopresivos, que puedan estar interesadas en el reto por Oli, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Vienen aquí o por internet. Recordamos, Avenida del Mediterráneo número 9, al lado casi frontera con Neuroal. Sí, pegadito ahí, sí. Y bueno, y si no, en la puerta del local tenemos el número de teléfono y... ¿Te pueden llamar perfectamente? Sí, me pueden llamar tranquilamente a cualquier hora, sin problema.
Leo, que ha sido un placer que nos hayas trasladado todo este tipo de información. Que te vaya bien, amigo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Muy amable. Bueno, Joaquín, pues el amigo Leo Prolis nos ha hablado de lo divino y de lo humano, como decíamos, de este centro que se aperturaba ya por el mes de noviembre o diciembre y que ya hemos visto la cantidad de servicios que prestan precisamente a todos los almerienses. El reto Poroli, Leo Poroli, que es entrenador personal. Gracias por atendernos, que vaya bien. Me van a permitir una primera pausa. A la vuelta hablamos de Acróbata, que es una estatua que seguramente han visto durante este fin de semana por el Paseo Marítimo, y también, por supuesto, saludar al autor, al escultor de dicha obra, que es Manuel Domínguez. Enseguida se lo presento. Hasta ahora mismo.